es el doctor Patricio Marianiello, profesor y director de la especialización de Derecho Constitucional y de la Integración Judicial en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Lo recibimos al doctor Patricio Marianiello. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Lema por la invitación, a los integrantes de la Fundación, a su presidenta Mabel, a todos los héroes y valientes que se quedaron hasta esta hora, ¿no? A la última conferencia del día de hoy, que la verdad que fue muy instructiva, me he llevado mucho material para investigar y que siempre estos eventos hacen esto, ¿no? Además de uno desarrollar algunas ideas, es muy interesante escuchar a los restantes conferencistas porque también nos podemos nutrir de lo que nosotros escuchamos, ¿no? La acción ahora voy a comenzar con algo que es un repaso en realidad, para que todos empecemos juntos a caminar y transitar el tema principal de esta conferencia, que son las acciones Cuitam, que no les voy a decir qué es hasta el final, así me escuchan y se enteran al final de la charla. Democracia, empezamos con democracia y ahora le voy a explicar por qué empiezo con democracia. Democracia tiene un origen, obviamente, en el griego antiguo. La palabra está conformada con dos palabras, demos y kratos, pueblo y poder. En realidad son, bueno, uniones de dos palabras a su vez, de demioros y geomoros, que son campesinos y demás trabajadores, pero lo cierto, en definitiva, a qué apunta la democracia es que el gobierno, las decisiones, la toma el pueblo. Comienza a utilizarse hace muchos años, alrededor del siglo V antes de Cristo, en la antigua Atenas, como ustedes sabrán, con un tipo de democracia, que es la democracia directa. La democracia directa es donde el pueblo participa directamente en la decisión política, es decir, no hay intermediarios, el pueblo se reúne en las eclexias, en los lugares públicos, para decidir las cuestiones políticas, pero lo deciden entre todos con una votación directa del pueblo. Obviamente que el pueblo no eran todos porque había esclavos y las mujeres tampoco votaban y demás. Lo cierto es que fue avanzando, el sistema democrático siguió y avanzó y se transformó en un sistema de democracia semidirecta o representativa. Acá el pueblo lo que hace es elige un representante y ese representante es el que decide las cuestiones políticas, ¿sí?, que ataña al interés general y al Estado. La Argentina, obviamente que siguió este camino con la democracia semidirecta o representativa, toda América y Europa continuó con este tipo de democracia. Lo cierto es que el siglo pasado empezó a nacer una nueva democracia, que es la democracia participativa. La democracia participativa, ¿en qué se caracteriza? ¿Cómo es la diferencia? El pueblo no elige un representante, sino el pueblo participa directamente. Pero, ¿cuál es la diferencia con la directa? Participa solamente en una etapa de la decisión política, no en toda la etapa. O sea, es decir, el pueblo participa en, por ejemplo, reemplazando a la iniciativa popular, la Cámara de Iniciadora, lo que sería en el Congreso, o la Cámara Revisora, una consulta popular, pero reemplaza en la etapa de la decisión política al poder político en un solo tramo. Pero lo interesante de esto, que el pueblo ahí no tiene intermediarios, acá es el pueblo directo, con lo cual es muy interesante porque es un nuevo tipo de democracia, pero es muy importante porque el pueblo, que es el que quiere y necesita modificaciones, participa directamente.
La Argentina en el año 1994, con la reforma constitucional, incorporó dos elementos de esta democracia participativa, que es la iniciativa popular y la consulta popular. Lo curioso de todo esto, y ustedes van viendo a qué voy apuntando, que desde el año 1994 estas herramientas no se utilizaron nunca. La tenemos en la Constitución, la tenemos dormida en la Constitución, y nosotros, que somos los ciudadanos, no la hemos utilizado. Y es muy importante empezar a analizar nuevamente las democracias participativas, porque no solamente hoy por hoy se habla de este tipo de democracia, que es la iniciativa popular, la consulta popular, el referéndum y todo, que en muchos países tienen mucha trascendencia, mucha regulación y mucha historia. En la Argentina democrática no la tiene. Necesitamos más democracia participativa y necesitamos en realidad conocer sobre la democracia participativa cuál es la esencia también, y muy importante. Para que haya una verdadera democracia necesitamos un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa que todo lo que decida el Estado sea a través de una ley. Existe el Estado de Derecho constitucional, por lo tanto, lo que decida el Estado, ahora ya tiene un escalón más con las revoluciones constitucionales de Estados Unidos y Francia, 1789 y 1791. En realidad, el Estado, la obligación principal no es solamente a la ley, sino es a la Constitución. Por lo tanto, sea que la Constitución, entonces, recuerden que tienen dos tipos de democracia en nuestra Constitución, la semidirecta, que perdura, y la participativa. Pero con un limitante que obviamente, que cualquier fuera la democracia, está sesgada al Estado de Derecho, el Estado de Derecho constitucional. Ahora bien, en ese año 1994 hay un artículo muy interesante, quizás muy poco analizado, pero muy importante, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional. Y en este artículo 36, ustedes lo recordarán porque es el que protege la democracia ante atentados contra la democracia o contra los poderes políticos constituidos a través de un sistema democrático. Entonces, esa es la primera parte, muy conocida, pero yo me voy a detener en la otra parte. La otra parte, ¿qué hace y qué dice? Que también es un atentado al sistema democrático. Miren cómo dice la Constitución. Un grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que por las leyes lo determinen para ocupar cargos públicos, cargos o empleos públicos. Fíjense cómo se va uniendo y cómo vamos llegando a lo que vamos a hablar de este tipo de acción. Cómo vamos a unir todo. Pero fíjense ustedes, el sistema democrático, nosotros decimos, lo protegemos cuando elegimos a alguien, lo protegemos cuando podemos utilizar las herramientas de la democracia participativa, pero miren también cuándo podemos utilizar y resguardar la democracia, cuando existe un hecho de corrupción, un enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la corrupción ya escaló, primero tiene una cuestión muy importante, en el Estado de Derecho Constitucional, que recién estuvimos hablando, tiene un rango constitucional. O sea, tiene una protección constitucional. Ya no es la corrupción de la viveza argentina, la viveza porteña, de quedarse o pedir una dádiva, sino que ya es un delito constitucional y tiene una protección constitucional. Analizando el 36, lo que podemos decir que fue en el año 1994, hay que situarse en la época. Ya por lo menos que la corrupción esté determinada y regulada en la Constitución como
norma protectora y además castigar a la persona y ponerle una carga tan importante que altera el sistema democrático, un hecho de corrupción, obviamente que en el avance del tiempo esto ha crecido mucho lo que se llaman los delitos de corrupción, ha crecido de tal modo que en realidad este 36 nos ha quedado un poquito chico. Pero ya le vamos a buscar la solución porque me gusta siempre ver, como hablábamos con Norma y con Fanny, ver el vaso lleno, no el vaso vacío, ¿no? Por ahora vamos viendo ambos. La primera situación es que altere el sistema democrático está bien, es correcto, porque imagínense que la corrupción altera en realidad el presupuesto y los gastos del Estado que tendrían que ir a la protección de los derechos y van al enriquecimiento de un político o de un contratista. Porque la corrupción, que ahora vamos a ver, no solamente es la persona que recibe el soborno, sino que también la persona que da. Con lo cual hay un círculo la cual todos pertenecen y que todos son partes de la corrupción. Por eso que cuando dice sistema democrático, en realidad lo que hace es que altera los derechos establecidos para todas las personas y más aún a las minorías, que es justamente la democracia completa, protege las mayorías y también protege las minorías, ¿sí? Porque una democracia que proteja solamente mayoría no es una verdadera democracia. Pero rompe algo muy importante, por eso se dice que altera el sistema democrático. Porque ¿qué altera? El nexo que une entre el representante y el representado. Rompe ese nexo democrático en la democracia representativa, porque nosotros elegimos un representante para que haga una determinada una obra o determinado actuar y en realidad hace otra cosa. Entonces, ¿por qué dice que se altera el sistema democrático? Porque rompe el equilibrio, rompe el nexo de unión, la representación. Ya no hay representación. Entonces, ahí es donde la gravedad del hecho que altera el sistema democrático. Cuando en la parte del 36 habla de grave delito doloso, vamos a ver que en realidad esto fue al inicio, porque primero que no podía ser cualquier delito, sino tendría que ser un delito doloso, con intención de hacerlo, no por negligencia, sino además que sea grave. Estos dos elementos son, en realidad, los que limitan a este tipo de instrumentos. ¿Por qué digo esto? Porque primero demostrar que es grave. ¿Qué es grave algo? O sea, $1.000 millones sería una cosa grave. 1 millón, no tan grave, $100.000 más o menos. O sea, ¿qué es la gravedad? ¿Quién fija la gravedad? Dolosamente. Probar el dolo en este tipo de delitos es lo más complejo que existe. El elemento probatorio es aún más complejo aún. Imagínense, si solamente buscar la prueba es dificultoso, buscar y probar el dolo ya es más dificultoso aún. Y el tema de considerar el enriquecimiento como elemento de la corrupción tampoco es adecuado, porque yo tengo que probar que la persona en realidad tenía un patrimonio y después tuvo otro. Pero para ello tiene que ser un incremento considerable para considerar que fue un enriquecimiento. Porque en cierto margen uno puede probar que en realidad fue crecimiento normal y no fue un enriquecimiento ilícito. Otra cuestión, yo le voy a decir todas las cuestiones y después vamos a ver las soluciones. La prescriptibilidad de la situación. ¿Por qué hablo de esto? Porque imagínense que es un delito, como todos ustedes saben, los delitos tienen plazo de prescripción, ¿correcto? En un país donde una causa dura entre 10 y 20 años, y si hacemos una prescripción de 6, me parece, sin analizarlo, y ahora voy así a analizarlo porque yo le voy a decir una estadística concreta de esto, al principio ya como que
pensar esto ya vamos a tener la idea de que muchos se prescribieron, sin analizar, y ahora vamos a ver si es así o no. ¿Por qué les digo? Porque muy largo el procedimiento, porque como les dije, es muy difícil la comprobación documental, es muy difícil probar el dolo, es muy difícil, entonces se alarga mucho el procedimiento y hace que esto pueda llegar a prescribirse. Por eso es que, primera situación, tiene que ser imprescriptible, porque es un delito de lesa humanidad. Pero no lo digo yo. Lo dicen varias constituciones, y ahora los años me hacen que tenga que leer la letra chiquita que puse acá. Les voy a dar unos ejemplos nada más. Artículo 233 de la Constitución de Ecuador, imprescriptible los delitos de corrupción. Artículo 271 de la Constitución de Venezuela, imprescriptible los delitos de corrupción. Artículo 112 de la Constitución de Bolivia, imprescriptible los delitos de corrupción. Vamos a los datos estadísticos. Los datos estadísticos a mí me gustan mucho porque es ciencia exacta acá. Acá no es que me parece que, bueno, quizás no era tan malo, o robó, hizo, o me caía bien, ¿no? No, acá es el dato. Y esto lo hace, y ahora le digo quién lo hizo. Que ya le adelanto un elemento muy importante, que son los tratados internacionales en esto. Son fundamentales. ¿Fundamentales por qué? Porque escapan primero a la regulación interna, a la norma interna, que vamos acomodándola internamente para que no sea tan gravosa para los hechos de corrupción. Y segundo, son juzgados y evaluados por un comité, por integrantes extranjeros, que no tienen nada que ver Argentina. Por eso es muy importante. Hay un estudio que hizo el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que después voy a detenerme un poquito más en esta convención, que es muy interesante. En la 21ª reunión de este Comité de Expertos, hizo un informe final donde estableció algo que ya lo hizo reiteradas veces, que eso no sale en los diarios. Mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que Argentina firmó, y yo después les voy a decir cómo y de qué modo. Como resultado de ello, trajo aparejado este resultado. Entre el año 2007 y el año 2016, prescribieron 63 casos de corrupción. Prescribieron 63 casos de corrupción. En esos años, ¿sabes cuántas sentencias salieron? Una. Y absolutoria. Es decir, lo importante que es que esto sea imprescriptible. Pero no solamente lo consideramos por este dato, sino porque además, como les dije, está en otras constituciones, está en los tratados. Porque la corrupción, hoy por hoy, es una situación muy seria en el mundo, porque, como les dije, en realidad, si nosotros queremos cambiar el mundo, cambiar la pobreza y poner más elementos económicos, el flagelo más importante justamente es la corrupción. Esto no es que nosotros estas regulaciones constitucionales que le acabo de comentar vienen de otra galaxia o de otro planeta, sino que hace a las costumbres de cada Estado. Y yo les digo cómo es esto. Es el grado de tolerancia. Acá cada país tiene un grado de tolerancia, ¿no? Y el grado de tolerancia, aunque a ustedes les parezca increíble, la consecuencia de ese grado de tolerancia es la norma mayor o menor o las sentencias mayores o menores. Porque ese grado de tolerancia va a variar de acuerdo a la tolerancia del pensamiento de cada Estado. Va a variar. Si yo tengo un pensamiento donde la corrupción le pongo un límite real y trabajo contra la corrupción, el límite de tolerancia se va a disminuir muchísimo. Pero si yo el nivel de tolerancia lo tengo muy amplio, ¿qué ocurre? Tengo leyes muy laxas,
Tengo leyes que no sirven para mucho, solamente para establecerlo. Yo puedo haberle dicho acá, es hermoso el artículo 36, pero en realidad no es así. Tiene muchos defectos que pueden solucionarse muy fácilmente. Pero el tema de tolerancia, como yo les dije, tampoco la tolerancia se tiene que pasar al límite de la intolerancia y de la ilegitimidad y del no respeto de los derechos. Todos tienen derechos, hasta una persona que ha hecho una corrupción también tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho todo a un juicio limpio y ordenado. Hay países que la tolerancia es cero, pero que tampoco trajo buenos resultados. ¿Por qué es el producto de esto? Porque el límite que establece en realidad no sirvió para mucho porque rompe derechos, altera todo el sistema de creencia y de valores, que es muy importante en esto. Fíjense este ejemplo. China, que en los últimos años ha reducido muchísimo los delitos que traen aparejado pena de muerte. Antes eran 68 los delitos que eran punibles con la pena de muerte. Ahora tiene 55 delitos con pena de muerte. Eso trajo aparejado que, igualmente acuérdense que China es muy relativa a las estadísticas porque no da muchas estadísticas y son unidas en realidad por costumbres, por datos no oficiales muchas veces. Pasó de 1 millón de ejecuciones al año a 5.000 a 10.000 ejecuciones por la reducción de los delitos. Obviamente que el delito de corrupción se pena con la pena de muerte. El año pasado, el Tribunal Popular Supremo chino estableció un monto, porque como la norma no decía un monto, dijo, bueno, se fijará un monto en la cual a partir de ese monto ya es pena de muerte. El que se le encuentra culpable de un delito de corrupción por $463.000 o más, es posible juzgarlo y condenarlo con pena de muerte. Ustedes dirán, bueno, eso hace que quizás el índice de países corruptos, esto hace que sea menor. Y en realidad no varió demasiado, porque imagínense que está en el puesto 80 de 174 países. Y la regulación, estableciendo un monto determinado, porque la ejecución antes era por cualquier monto, podía el tribunal decir que era grave y el monto era mucho menor, se redujo las penas de muerte, pero en realidad lo que trajo aparejado no mover el índice de corrupción, porque ya está determinada por los valores y creencias y tolerancias del país. El caso más extremo es Corea del Norte. Corea del Norte obviamente tiene la pena de muerte por caso de corrupción, pero ustedes saben cuáles son las corrupciones, la que determina el presidente. Pena de muerte a la corrupción, cualquiera fuere. Está en el puesto 174 de los países más corruptos del mundo, junto con Afganistán y Somalia. Con lo cual, ¿qué quiero decirles con esto? Que poner penas de muerte, poner una sanción más gravosa, no va a traer aparejado que el país sea menos corrupto, sino en realidad es acercarse a las creencias y las tolerancias del Estado, trabajar en la moral y en la ética, para así traer aparejado un gran cambio. Un gran cambio lo tuvo Singapur en este aspecto, porque pasó de ser uno de los países más corruptos a tener muy poca corrupción. Pero, con penas muy graves, pero lo cierto y lo bueno e interesante de todo esto es que en realidad lo hizo porque la gente quería ese cambio y realmente estaba consciente de que verdaderamente era muy importante ese cambio. Por eso que el nivel de tolerancia hay que medirlo cuando uno eleva las penas a ver si están de acuerdo o no a estándares internacionales, a los valores, a la moral y a las costumbres y a las tolerancias. Vamos a buscar las soluciones.
Tratados internacionales. Esto es muy importante porque a partir del año 94, todos los tratados internacionales, tratados internacionales los que están definidos en el artículo 2 de la Convención de Viena, ¿no? Todo acuerdo bilateral suscrito entre las partes, regidos por el derecho internacional. Cualquier tratado que suscriba la Argentina, esto es un avance muy importante que tiene la Argentina, porque está por encima de la ley. Cualquier tratado. ¿Y eso qué hace? A que cualquier regulación interna no tenga efecto. Porque jerárquicamente, por la jerarquía de fuentes y la jerarquía de normas, está por encima de la ley interna. Obviamente, no de la Constitución, pero sí de la ley. La ley, que en este caso dijimos que el tema de la prescripción, estas cuestiones que pueden ser modificables, ayuda los tratados internacionales porque le dan elementos a las normas jurídicas internas argentinas que no las tienen. Entonces, por eso dijimos, la imprescriptibilidad, considerada como un delito de lesa humanidad, se puede instrumentar a través de la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad, que en la Argentina tiene rango constitucional, con lo cual tiene la misma jerarquía que la propia Constitución. Eso todo está en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Primero, la que voy a citar, que es la que me ayuda a mí a establecer nuevos elementos en los casos de corrupción, es la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por Argentina por la Ley 24.759 del año 1997. ¿Qué me ayuda en esto? El artículo 6 me ayuda, porque ¿qué dice? Dice, el requerimiento de aceptación directa o indirecta por un funcionario público, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en ejercicio de sus funciones públicas, está determinando no ningún tipo de gravedad, solamente el hecho de haber recibido dádivas o haberlas pedido. Esto hace que la corrupción tenga elementos mucho más importantes. Obliga a legislar el enriquecimiento ilícito. Obliga a legislar el enriquecimiento ilícito. Esto hace que los delitos de corrupción no solamente estén en la Constitución, sino también estén regulados en una norma como una obligación de la Argentina a nivel internacional. También está, que es muy interesante, y la voy a citar para otras cosas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que la Argentina fue aprobado a través de la Ley 26.097 del año 2006. Estos dos instrumentos internacionales nos van a ayudar mucho a determinar cómo podemos tener elementos ya, el día de hoy, para la lucha contra la corrupción. Para poner tres elementos de la cuestión de la lucha contra la corrupción por parte del Estado y por parte de los ciudadanos, existen varios tipos de acciones, no hay una sola acción para la lucha contra la corrupción. Está la acción de prevención. Es muy importante esta, porque no llega a suceder la corrupción. ¿A través de qué? A través de la desregulación. Acuérdense, cuanto más se regula, más corrupción. Es más, cuanto más difícil es, más corrupción hay, porque pasa por muchos funcionarios y tienen que establecer amistad o quedarle bien a todos los funcionarios. 20 de la cadena, son 20 que quedan bien, porque si no, no sale el proceso. Entonces, ¿cómo es? Para evitar desregulación. Descentralización. No centralizarlo en un solo organismo, varios organismos, varios ventanillas, mucho personal. Información y educación. ¿Esto quién lo dice? El artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ya es aplicable para Argentina porque, como les dije, ya está aprobado por ley y además está incluso por encima de toda ley que regule la Argentina. Las acciones penales y civiles, esto es muy importante. Necesita una justicia activa, una justicia en la cual no haga que cualquier delito de corrupción el impulso lo tenga solamente la parte y la justicia lo único que hace es un mero espectador en el proceso. Que el gobierno entrante, ¿sí?, no sea condescendiente con el gobierno saliente, ni tampoco con el gobierno propio del entrante, también tiene que ser
muy eficaz en la lucha de la corrupción. Y además, la Argentina, a través del artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene en este artículo la cooperación internacional de todo proceso iniciado por una cuestión de corrupción interna, con lo cual tiene la cooperación internacional de todos los países que han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que son muchos. Finalmente, y ahora sí, vamos al punto central y final. Acción de recupero. Acción de recupero es una acción como estas que dijimos que el Estado es un actor principal en esto porque tiene que regular la acción de prevención, la acción penal y la acción civil, el Estado junto con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero la acción de recupero es una acción muy interesante que hace que en el delito cualquier persona puede iniciar una acción para recuperar el monto económico que trajo aparejado un déficit o una deuda o un perjuicio al Estado. Ese monto económico puede iniciarse a través de una acción de recupero y recuperar esa plata que el Estado perdió con una acción de recupero. Esto es muy interesante, está regulado en la Convención Interamericana y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y establece unos elementos muy interesantes que tiene que tener la Argentina si quiere instrumentar este tipo de acción, que es la protección del funcionario, del ciudadano, que inicia la acción de recupero. Eso lo dice el artículo 3º, inciso 8º de la Convención Interamericana. La estimulación debe estimular la participación social y de las ONG, las entidades intermedias entre el ciudadano y el Estado, que es muy importante, las fundaciones y las asociaciones. Esto está determinado en el artículo 3º, inciso 11 de la Convención Interamericana. Y además, la acción de recupero para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el principio fundamental de todas las acciones de corrupción. La acción de recupero. Y el dato interesante de todo esto, y ahora volvemos a lo que dijimos antes, es la acción Cuitán. La acción Cuitán en realidad es una leyenda latina muy larga, que no la voy a leer en este momento, pero que significa que toda persona que acciona para el monarca o para la corona, lo hace también en beneficio propio. Entonces, esa leyenda larga, Cuitán, Iubris, et cure, no sé, larguísima, se acortó y se llamó Acción Cuitán. Y entonces, la Acción Cuitán, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se instrumentó? En realidad nació, tiene muchos años el origen de este tipo de acción, no con esta denominación, porque esta denominación nació en Estados Unidos. A Estados Unidos le gusta mucho resumir acciones y ser muy, disparadores las acciones con un número, una denominación muy fuerte, muy rápida, de fácil memoria. Pero en realidad esto nació, por ejemplo, en la Lex Pedia del derecho romano, donde se ofrecía a quien denunciara, a quien asesinó a Julio César o quien participó, una porción del patrimonio de los acusados. Empezó en el derecho romano. Continuó en el siglo III y en el siglo XIII del derecho inglés, donde un ciudadano que ayudó a la corona a recuperar tierras, se le otorgó un beneficio y a partir de ahí empezó a ser muy común. Toda persona que ayuda a la corona también se ayuda a sí mismo porque le daban un porcentaje de ese recupero. En Estados Unidos lo vivió muy fuertemente en la Guerra Civil de Estados Unidos porque en la Guerra Civil había mucho fraude a grandes escalas de los contratistas del Estado cuando se proveía armamento. Entonces había mucha corrupción
no había mucho control, entonces se empezó a utilizar esta acción para que se empiece a denunciar quienes conocían o tenían noticia de algún hecho de corrupción que ayudara a recuperar el dinero mal gastado en las guerras civiles. Pero su punto máximo fue en el año 1986. ¿Saben quién fue? Con el presidente Reagan. Lo que estábamos hablando nosotros, que se necesita la unión para seguir avanzando en algo, la unión de todos. Bueno, acá se unieron republicanos y demócratas y sacaron la regulación de la acción Quitam. Los dos partidos, obviamente que algunos podrían estar involucrados en algún hecho, lo reguló y está establecido la acción Quitam en el título 31, el subcapítulo 3 del Código de los Estados Unidos. Estados Unidos, acuérdense que es un país que solamente se guía por el precedente, pero tiene solamente, la Constitución obviamente, pero el Código USA, que es el código donde se codifica en realidad todas las materias más importantes que tienen un objetivo principal en el Estado, y en este caso se reguló de ese modo. En este tipo de acción, Quitam, cualquier ciudadano puede iniciar una acción que tenga conocimiento de un hecho de corrupción, pero esto es lo interesante de esta cuestión. Es que lo hace en un doble rol. Lo hace en representación del Estado y en representación de sí mismo. Porque si la acción tiene un rasgo, de importancia y además fue resuelta positivamente y el Estado realmente recupera dinero por ese tipo de acción, primero recupera el dinero para el Estado, pero también recupera dinero para él, porque le dan un porcentaje de ese recupero. Ese porcentaje varía entre un 15 y 25% y un 25 o 30%. ¿En qué varía? Si el Estado... Porque al Estado se le da traslado de este tipo de acción, de la acción Quitam, se le da traslado. Si el Estado interviene y considera que verdaderamente hay elementos, se suma la acción y la continúa la acción. Y si los elementos probatorios que el ciudadano incorporó sirvieron para resolución positiva del caso y el Estado intervino, se le da entre 15 y 25. Pero si en realidad lo dejaron y dijeron al Estado, esto no tiene asidero, no lo consideramos, lo sigue, lo continúa el ciudadano solo. Y adquiere la doble representatividad, porque representa a él para el porcentaje del 25 y 30, pero la totalidad para beneficio de todo el Estado. Desde su implementación y esta nueva regulación, el Tesoro de los Estados Unidos ha recuperado 6.300 millones de dólares. Hoy por hoy hay ONG que solamente se dedican a acciones Quitam. Obviamente que tiene una cierta limitación porque las denuncias falsas, son posibles de establecerle una multa a estas denuncias falsas de hasta $5.000. Lo que trata de evitar que cualquiera haga una denuncia sin fundamento, sin prueba y además involucre a todos los funcionarios, algunos funcionarios, en un ojo de análisis de su falta de idoneidad o transparencia. Por eso es que, uniendo todo esto, y ya sí finalizando, lo que tenemos es que las democracias participativas son muy importantes, son muy interesantes porque el pueblo participa directamente. Si nosotros estamos en contra, tenemos conocimiento, somos parte de un proceso de corrupción, nosotros tenemos elementos para establecerlo. A través de tratados internacionales, con la acción de recupero, tratar de que se regule este tipo de acción. Hubo proyectos en la legislatura nacional que no tuvieron tratamiento. Lamentablemente no tuvieron tratamiento porque es una acción que además recupera plata al Estado, es beneficioso para el Estado, pero además uno ya es parte, ya es como un guardián de la transparencia de un Estado, porque uno está observando porque ya
al involucrarlo, solamente al involucrarlo, al tener la posibilidad de hacerlo, ya uno es parte, ya no está. Porque el hecho de corrupción, uno piensa, si yo denuncio, ¿qué hago? ¿Cómo me protege? ¿Cuáles son las normas? Es como entrar en una dimensión no real y además quizás de muy difícil solución y de muy difícil desenlace. Pero con reglas claras donde nosotros participemos ya como actores principales de acciones, donde facilite el recupero de dinero perdido por el Estado en cuestiones de corrupción, también además nos ayuda a nosotros porque hay un porcentaje, hay una gratificación económica, moral y además ciudadana de la persona que lo inicia. Termino con unas palabras del Papa Francisco, que en el año 1991 escribió un artículo que se llamaba Corrupción y Pecado. En el año 2005 se transformó en libro, y un libro muy pequeño, pero muy interesante porque compara la corrupción con un pecado. O sea, establece que además la corrupción, además de positivizarse, porque todo esto es que, ¿cuál es la trascendencia? Porque corrupción hubo siempre. Lo que hay una regulación muy firme de los países en las normas internas y además en tratados internacionales. Pero lo cierto es que además el Papa trabajó en este libro que es muy interesante, se los recomiendo, habla que la corrupción además es un pecado. Es un pecado y que dice, entre sus palabras, que el corrupto no tiene esperanza. Porque el pecador espera el perdón, dice, miren esto, ¿no? Dice, el pecador, dentro de todo, espera el perdón. Pero el corrupto no, se siente triunfalista. El corrupto no conoce de fraternidad, el corrupto no conoce la amistad, sino solo la complicidad. Y con esto finalizo, que no seamos cómplices de los actos de corrupción de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí pido un aplauso para todos los expositores que estuvieron en esta jornada, para cada uno de ellos. Mabel. ¿Alguna pregunta? Fanny. Son 13 preguntas. Si el artículo 36 existe en nuestra Constitución, si la extinción de dominio está presentada en el Congreso y si en varios países de Latinoamérica es imprescriptible, ¿por qué Cristina no está presa? Bueno, es muy difícil el tema de la acción, ¿no? Pero el porqué de no estar en esto, hay un artículo que es muy interesante, que incluso Rosati hablaba de esto, que muchos convencionales constituyentes no querían ponerlos, otros querían ponerlos. Estamos hablando del 36, de poner esto, ¿no? Y Rosati dijo, prefiero que por lo menos esté, que no sea la mejor forma de que esté, pero que por lo menos esté y esté en la Constitución. Entonces, ¿por qué no se puso lo de la imprescriptibilidad? Porque en realidad se llegó solamente a esta posibilidad. Ni siquiera se podía haber llegado a esta posibilidad. Se luchó muchísimo, muchos convencionales lucharon para que esté en el 36. Hay muchos convencionales que no querían ni que esté en el 36, ni que esté en la Constitución, que no esté constitucionalizado la corrupción. Y menos que sea un atentado al sistema democrático. Y esa es la razón por la cual no está. Y después, ¿por qué? Bueno, no sé, los legisladores en realidad muchas veces no se comprende por qué sacan unas leyes y no sacan otras. Quizás porque acá hay una crisis de representatividad para mí. Es decir, para mí los representantes, muy pocos son los que representan realmente a los ciudadanos, sino representan más a ideologías más políticas.
y quizás las ideas políticas hayan sido más fuertes que la representatividad de los ciudadanos y el beneficio de los ciudadanos, porque en realidad esto beneficia incluso al Estado. Porque estamos hablando que, imagínate que no estamos hablando de, obviamente, juzgar los gobiernos anteriores, obviamente que eso no tiene discusión, pero también sirve para el gobierno actual, ¿no? Porque el gobierno actual tiene una herramienta muy importante porque está acompañado de todo el pueblo es actor, no es un espectador. La otra pregunta es, si está reconocido en la Constitución la participación popular, o sea, cuando se juntan firmas, ¿por qué nunca se trató? En este momento se juntaron casi 200.000 firmas pidiendo que Campagnoli sea procurador de la Nación. Correcto. Nadie está hablando de ese tema dentro del Congreso de la Nación. Se habían juntado otras veces firmas para que hubiera un tratamiento de prevención del cáncer de mama que fuera obligatorio y que realmente fuera gratuito en los hospitales para todas las personas, todas las mujeres que no tenían ni prepaga ni ningún tipo De cobertura. sí, de cobertura. Se juntaron cualquier cantidad de firmas en todo el país. Nunca se trató, se dejó de lado. Entonces quiero saber Para mí, yo te puedo dar una opinión personal en ese aspecto. Para mí no estamos maduros democráticamente. Sí, por supuesto. Por supuesto, están todas las herramientas. Yo lo que te quiero significar con esta charla es que los instrumentos están. No es que nosotros digamos, bueno, pero acá no tenemos instrumentos. No, instrumentos sobran. O sea, sobran leyes. Vos fíjate, tenemos Constitución, Ley de Ética, infinidad de decretos sobre ética, sobre lo que es la transparencia, la información pública, los tratados internacionales, que son maravillosos porque encontrás todo. O sea, si vos buscás un justificativo, y para colmo tenés que tener la conciencia de que en realidad está por encima de la propia ley interna. Vos, el bagaje normativo que existe no tiene excusa. No hay una excusa. No hay que vos podés decir, bueno, hace muchos años podía uno decir, bueno, hasta que no salga la ley. Incluso ya la Constitución, los constitucionalistas, los que han estudiado con profundidad la Constitución, también fue avanzando. Los movimientos constitucionales fueron avanzando mucho, de tal modo que antes la Constitución, más específicamente en Europa, era una declaración. No era considerada norma. No solamente ahora es considerada norma, sino que además es una norma vinculante. Y norma con fuerza normativa vinculante. ¿Qué significa esto? Que no necesita ley para regular ningún derecho que está dentro de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo 36 no necesita un artículo para que a mí me diga que en realidad esto es un atentado al sistema democrático, es un delito doloso y merece una pena mayor. No necesito nada. Obviamente, si está en el Código Penal, está perfecto, pero no necesito ninguna, porque la Constitución tiene sustento propio. Y lo que yo pienso que estas herramientas, primero las herramientas están hechas, están en la Constitución, pero muchas veces hay tantos límites, es tan alto la cantidad de padrón que uno necesita, está en el trabajo y que además, fíjate las materias que no pueden hacer. Vos sabés que tiene limitaciones, que no existe en ninguna parte. Acá en Argentina inventamos que la participación ciudadana tiene que tener límites sobre materias. O sea, no puede hacerlo en ciertas materias. Penal. O sea, ¿te acordás del caso Bloomberg? Que nosotros... bueno, eso no se puede hacer. Ya te lo digo. Porque era materia penal. O sea, imagínate que la única posibilidad que tuvimos, lo más cercano que tuvimos fue eso, porque acuérdense que la consulta de Bigel fue antes de la reforma constitucional, ¿no? Que no estaba instrumentado dentro de la Constitución, la consulta popular. Cuando la empezamos a tener, no lo utilizamos nunca, los requisitos son muy elevados, son muy grandes, es muy difícil llegar, no es fácil llegar a una iniciativa popular. Y además de eso, que es muy difícil esto,
que es muy trabajoso esto de llegar a ese tipo de porcentaje. Más o menos, sí, un 5% del padrón, es muy elevado, muy grande. Y además la materia. A ver, ¿qué nos preocupa a nosotros? Pongamos a pensar, cerremos los ojos. Bueno, penal, los delitos, que realmente se trabaje sobre penas que realmente sean efectivas, que se trabaje sobre una nueva metodología de la pena, ¿no? Es decir, trabajar entre todos, impulsar proyectos, no se puede. Tributario, tampoco se puede. Reforma constitucional, pedimos una reforma, no se puede. Cuestión del partido político, no se puede. O sea, lo más jugoso y lo más interesante está prohibido. El porcentaje es muy alto, es muy elevado. Y sumado a que nosotros no estamos maduros, tenemos una democracia en pañales, casi yo creo que está no sé si llegó a la primaria, yo creo que está en preescolar aún la democracia, ¿no? Hay un balbuceo, sí. Sí. Mira, yo te voy a dar un dato muy importante, muy interesante. Hay un artículo 27 en nuestra Constitución, quizás olvidada, hoy reflotada con el caso que estuvimos hablando de Fontevecchia. El artículo 27 de la Constitución Nacional es un artículo muy importante porque mezcla muchos elementos que son muy interesantes. Hay que situarse 1853, no 2017. 1853, Alberdi dijo, primera cuestión, la Argentina es un vasto territorio sin explotación. Necesitamos recursos, inversión. ¿Y qué necesita la Argentina? ¿Qué otra cosa necesitaba la Argentina en ese momento? Vivía de una anarquía, venía de una anarquía, venía de caudillismo, venía de la intolerancia, de la separación, de la falta de apego a la ley, de todo. Y había una división, el país estaba dividido y no tenía paz. Entonces eran dos elementos que necesitaba, indefectiblemente. Lo puso en el 27. Vos sabés que en la Constitución hay muy pocos artículos que establecen obligaciones para el Estado. Muy pocos. Uno de ellos está en el 27 y dice, el gobierno argentino está obligado, Constitución, obligación constitucional. ¿Para qué? Para suscribir tratados de paz y comercio. Paz y comercio. Lo de comercio, después podemos leer el libro de Alberdi, muy interesante, El sistema económico y rentística para la Confederación Argentina, es muy interesante, habla de este tema de cómo proyectar desde una constitución un crecimiento económico. Pero una cosa también muy interesante, que hoy ya es tema de mucho desarrollo, que son los derechos humanos. Cuando él dijo ese 27, dijo, pero a ver, le estamos dando mucho, o sea, los tratados internacionales van a resolver la paz, los tratados internacionales van a resolver el comercio argentino. ¿Y qué le agregaron? Estos tratados, 27, estos tratados de paz y comercio tienen que respetar los principios del derecho público establecidos en la Constitución. Ahí se quedaron más tranquilos. Pero lo más interesante de esto es la paz. Porque ¿sabéis lo que dijo ahí? ¿Cómo lo sostuvo Alberdi? Decía, en realidad la paz no está hablando de la paz externa. Está hablando de la paz interna. Entonces dijo, dejad que los derechos humanos sean manejados por instituciones internacionales para que ningún gobierno interno los altere. Cualquier dato de la realidad o coincidencia con la realidad es pura coincidencia.
1853 está hablando Alberdi, mente brillante que tuvimos en Argentina, ¿no? Vos fíjate cómo ya pensaba él que la protección de la paz interna para la protección de los derechos de las personas, él pensaba, no la paz, obviamente la paz externa por las guerras, pero en ese momento en realidad el elemento más importante es la paz interna y la protección de los derechos, porque al proteger derechos uno tiene paz, logra una paz, es la consecuencia inmediata, porque hay guerra cuando no se protegen los derechos o cuando no se respetan, no se escuchan, hay intolerancia, que hay guerra, conflicto. Si uno escucha, tiene derechos, son respetados, tiene herramientas, no tiene motivo para la intolerancia. No hay motivo, no hay un fundamento real para ello. Por lo tanto, él ya lo pensó en el 27. Dijo la paz. Y está obligado. Paz internacional, sobre tratados internacionales de paz. Brillante. 1853. A pluma, fuente y vela. ¿No? Ahora estamos con Internet, estamos con YouTube y demás, y esto todavía lo estamos discutiendo, ¿no? Confieso que esto es largo, ¿por qué? Porque el juicio por jurado es un tema muy largo, porque imagínate que nosotros tomamos el Poder Judicial, el sistema argentino de Poder Judicial, lo tomamos de Estados Unidos. Pero como nos gusta a nosotros, ojo, nos gusta siempre un poquito de la cartera inglesa, el zapato italiano, ¿no? El saco francés, el teléfono norteamericano, hicimos la mezcla. Hicimos un gran despiole. Porque tomamos a medias el sistema. Como vos muy bien decís, el sistema era, tomamos el norteamericano con todo. No, tomamos hasta acá. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso, tiene un sistema de escalas, de etapas, de recurso extraordinario, igual que en Estados Unidos, los circuitos, igual que en Estados Unidos, los estados tienen su propia corte, igual que en Estados Unidos, pero no hay juicio por jurado. Acá hay un error muy grave, no sé si es bueno o malo, porque esto requiere mucho tiempo, no es que, aparece el juicio por jurado, la santa solución mágica y no hay más problema con las cuestiones, los delitos, las acciones rápidas, ágiles. No lo vamos a tener en lo inmediato, ¿no? Y también hay que ver cómo se va manejando, en qué tipo de delitos, cómo es el procedimiento. Nosotros estamos acostumbrados a un civil law, o sea, el sistema francés, de basamento y fundamento normativo. Y el sistema del precedente, el juicio por jurado, se basa en el precedente, lo que nosotros no tenemos. Por eso digo, hay una mezcla que fue a lo largo de los años siguiendo, donde se evitó que el pueblo participe en todo. Porque vos fíjate que Estados Unidos no solamente tiene el juicio por jurado, sino tiene todas estas herramientas, que esta es una de las herramientas que yo les acabo de decir. La acción Quintana es una. Hay muchísimas leyes, muchísimas acciones que puede iniciar cualquier persona, porque el ciudadano es muy activo en esto, es muy activo. Y en el Poder Judicial también. En el Poder Judicial también es muy activo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la costumbre, no tenemos la responsabilidad. Va a llevar tiempo para que nosotros tengamos un juicio por jurado eficaz y que realmente ayude y que en realidad nos sirva también el proceso de errores que ha tenido Estados Unidos en los juicios por jurado. Porque el juicio por jurado tampoco es infalible, tiene sus defectos. Por eso digo, es muy largo esto de hablar del juicio por jurado, porque tendríamos que analizar el juicio por jurado y si a la larga esto en realidad va a beneficiar o no el sistema judicial argentino. Lo que sí va a ayudar es que, como dijimos, esto es bueno, la participación, que la ciudadanía se sienta parte. No es lo mismo uno invitar a una casa ajena que decirle, esta es tu propia casa y vos sos parte. Es muy diferente, porque siempre a lo largo de los años al ciudadano se lo ha excluido. Si vos te pones a pensar, la historia argentina es la exclusión del ciudadano. El ciudadano al margen.
Entonces, si nosotros revemos esto y volvemos a la época que tendríamos que haber iniciado este proceso que involucra al ciudadano, quizás hoy estaríamos en otras condiciones. Nunca es tarde, pero que esto nos va a llevar tiempo y quizás también lo que tenemos que hacer es la prueba y error y también, muy importante, en ver en qué falló el sistema de juicio por jurado. Obviamente que no hay ningún sistema perfecto. Lo que sí, perfecto no hay, la justicia no hay. ¿Qué es justo? Ya es muy variable. Lo que es justo para mí, quizá para ustedes no sea justo. Pero lo cierto es que tiene que ser rápido, ágil y transparente. Punto. Eso es lo más importante. Después vemos el resto de cuestiones que son también muy importantes. La protección de los derechos, pero es rápido, ágil, protección de los derechos. Además, transparente, con información, público. Es un gran avance. Y además, en un proceso limpio, transparente y legal. Que ninguna garantía sea vulnerada. En ese proceso vamos a mejorar muchísimo, muchísimo. ¿Sí? ¿Me voy a hacer una pregunta? Yo te quería plantear algo. Nosotros en San Juan tenemos una constitución de avanzada desde el año 86 que contempló muchos de los elementos que después se incorporaron en la modificación del 94. Pero, por ejemplo, el caso de la consulta popular es no vinculante. La consulta popular es no vinculante. Tuvimos dos casos concretos sobre temas ambientales que cuando se quiso hacer la consulta popular en los lugares conflictivos nunca se pudo realizar. Hasta la justicia falló en contra de la consulta popular. Y no se, perdón, no se hizo. Bueno, ahí está, bueno. No, está perfecto. Sí. Mirá, el tema es este. La democracia participativa, la característica más importante es el reemplazo del poder político en una etapa. Dijimos, ¿no? Dijimos, reemplaza a uno. Si nosotros decimos, es asesor o consultor sin mayores trascendencia, es decir, a ver, se hace hay audiencias públicas. Por ejemplo, las audiencias públicas, esto es muy real, muy actual esto. Se hace una audiencia pública, pero si la audiencia pública en realidad se resuelve totalmente contra la audiencia pública, se hizo audiencia pública, se escuchó, perfecto, pero después ¿qué pasó? Absolutamente todo lo contrario. Entonces, no tiene en realidad eficacia. Que eso es lo más importante, porque la persona que participa también es un proceso que desmotiva. A ver, si vos vas a una audiencia, que obviamente todo el mundo tiene tareas, el tiempo es limitado, uno va, hace el esfuerzo, presenta y después, ¿qué ocurre? Todo eso se transforma en la nada. ¿Qué hace? Desmotiva. Ya el próximo, o vas menos, preparás menos las cuestiones, te interesas menos. Pero eso no es democracia participativa. O sea, es una herramienta de consulta no vinculante que no se parece, que no se asemeja a ninguna, de eso no se asemeja a ningún elemento a una democracia participativa, ¿correcto? Porque, a ver, la democracia, como dije, lo reemplaza. Y si la persona que reemplaza cualquier etapa, cualquiera fuera la etapa, si en realidad después lo va a observar y en realidad va a decidir en contrario, no es democracia participativa, no es nada, es la nada. Y eso es lo que en realidad destruye el sistema. Destruye el sistema porque no se participa, no tiene trascendencia. Entonces, eso hace a que también haya una culpa quizás en el aspecto de que uno participa, se toma y no pasa, y no se toma en cuenta absolutamente nada y sigue todo igual. Como sí, porque por ejemplo la ley de medios, que no tuvo participación en el Congreso, se hacían encuentros que eran más copartidarios de las universidades,
participativa. En el seno del Parlamento, donde había que discutir esta ley, decían, no, pero se hicieron foros, tantos foros. Entonces ahí lo participativo al revés, la mentira, porque no era participación, eran actos partidarios, y después se votó sin participación. Sin participación. La Comisión de Libertad de Expresión no participó. Se modificaron artículos en la noche, a la mañana nosotros recibimos el proyecto con una cantidad de artículos modificados, no tuvimos ninguna participación. Entonces, más que perverso. Es perverso. Sí, es verdad. Claro, en realidad no se sabe si es mejor no hacer nada que en realidad hacer algo que en realidad no sirve para absolutamente nada. Por eso la audiencia pública es otra herramienta participativa, de democracia participativa. Pero si en realidad después no se toma absolutamente nada en cuenta, lo que no es democracia participativa. Ese es el tema. Entonces, ¿nosotros la tenemos o no la tenemos? Si la tenemos hay que ejercerla, si la que tenemos la tenemos que modificar, tenemos que empezar a que la ley que regula, porque vos sabés que la ley de iniciativa popular está regulada por ley, la de consulta popular está regulada por ley, las audiencias públicas en las provincias y en la ciudad también están reguladas por ley, pero todo, la esencia principal, que sea democracia participativa. La audiencia, hicieron muy bien, por ejemplo, en la elección de los ministros de la Corte. Viste que la elección de ministros de la Corte, como todos los jueces, pasa por un periodo de audiencia pública. Esto es muy importante, se tomó también del sistema norteamericano porque se da publicidad. Pero cuando la opinión pública está en contra, no se nombra. Si nosotros vemos, opinión pública opina, discute, está en contra, y mayoritariamente no se podría nombrar, y se nombra igual. Eso no es democracia participativa, no es audiencia pública. O sea, en realidad no es. O sea, vamos discutiendo algo que no existe. ¿Sí? Es algo que no existe. Entonces, si verdaderamente queremos este tipo de herramientas, tenemos que hacerlo posible y factible su realización, no que sea inexistente, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.